Vamos a comenzar entonces con nuestro pequeño curso básico de álgebra vectorial. Lo primero que tenemos que revisar es el espacio tridimensional. Entonces, cuando nosotros queremos localizar un punto en el plano cartesiano, pues necesitamos tener dos componentes. Eh, Algunos lo llaman el punto X y el punto Y, o el punto X y el punto que está asociado a la función evaluado en X. Entonces este es el punto X y aquí sería el punto a la función evaluada en el punto X. Es decir, aquí tendríamos el punto X, f de X. O bien, como habíamos explicado en los videos de geometría, pues Y era igual con f de X, entonces tendríamos un punto f de X, Y, ¿no? Bueno. Ahora, nosotros queremos representar un punto en el espacio. Para que nosotros representemos un punto en el espacio, vamos a hacer que tres rectas sean perpendiculares entre sí y que ambas rectas o todas coincidan en un solo punto, es decir, algo así. Este punto donde estas rectas coinciden va a ser el punto O, pero ahora no va a ser un par ordenado, una pareja ordenada, ahora debe ser una tríada ordenada, es decir, debe tener una coordenada X, Y y Z, y este punto va a tener coordenadas por definición, lo vamos a definir así, 0, 0, 0. Bueno, el eje X va a ser este de acá. El eje Y va a ser este eje de acá. Y este de acá arriba va a ser el eje Z. Entonces, si seguimos sobre el eje Z que tiene el color verde, hacia abajo viene siendo el eje menos Z. Si seguimos el color naranja, este sería siendo el eje menos Y. Y si ponemos el color rojito sobre, bueno, voy a escribir aquí bien la X. El color rojito sobre este eje, hacia acá sería el eje menos X. Ahora, si somos un poco estrictos, vamos a darnos cuenta que la dirección del eje Z, bueno, los ejes X y Y son como horizontales y el eje Z siempre es como vertical, o se concibe como el eje vertical. Y así sería como trazaríamos nuestros ejes. Hay más formas de hacerlo. ¿Ok? Por ejemplo, yo podría girar los ejes completamente y entonces poner acá el eje Z. Si lo giro, el eje Y me quedaría hacia acá abajo y el eje X me quedaría saliendo hacia el plano, o sea, hacia nosotros. Bueno. La regla de la mano derecha, o para determinar la dirección del eje de la Z, siempre tenemos que doblar los dedos de la mano derecha alrededor del eje Z en la dirección a una rotación de 90 grados, contrario al eje positivo de las X, al eje positivo de las Y, y el pulgar apunta en dirección al eje Z. Es decir, la X es el índice, la Y es el dedo medio de la mano derecha y la Z es el pulgar hacia donde estemos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese ahora hacia acá y hacia acá, aquí voy a poner ahora el eje Y y ahora aquí voy a poner el eje X, entonces giraríamos la mano, el eje X va en sentido de su eje, el eje Y en el sentido del eje, y entonces me dice que el eje Z iría hacia abajo. Bueno, y este sería el eje Z positivo, y pues es lo que hice hace rato, lo giré. Pero hace rato lo que había hecho dibujarlo así. Y entonces tendríamos de dos. Por ejemplo, si el eje X estuviera aquí
este va a ser Y y este es X, el dedo índice va hacia abajo. El dedo medio va en sentido del eje Y. Y entonces el eje Z entraría hacia adentro de la pantalla. Cuando entra hacia dentro de la pantalla el eje, se escribe una X con un circulito. Es decir, es una línea que cruzaría nuestra pantalla o la rompería, como si insertaras una lanza desde ti hacia la pantalla. Pero si girara yo el eje X, o sea, si el eje X lo pongo hasta acá arriba, sea el Y, y ahora este es X, entonces mi dedo es X, Y, y mi eje Z, bueno, ahí siguen entrando, sería al revés para que saliera. A ver, permítanme un tantito. Mm, por ejemplo, voy a poner acá el eje y ahora voy a poner el eje X hacia adentro. No, el eje X lo voy a poner ahora hacia arriba. Esto es Y, esto es X. Entonces el eje Z ahora vendría saliendo, el pulgar nos apuntaría hacia nosotros. Y para denotar que el pulgar nos apunta hacia nosotros, se pone una bolita con un círculo. Bueno, si nos damos cuenta, en este dibujo, aquí se formaría de alguna manera una especie de cubo. Vamos a dibujarlo, lo voy a levantar tantito. Esa especie de cubo que se forma aquí viene siendo el primer octante. Pero el primer octante, bueno, en este caso, como teníamos en el, en el plano cartesiano, teníamos que era el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Bueno, va a ser lo mismo, pero en este caso, este va a ser el que está comprendido entre el eje X, el eje Y y el eje Z, ese piso, que está por arriba, va a ser el primer octante. Después va a ser el segundo octante, el tercer octante y el cuarto octante. Y luego tenemos el que está comprendido entre el eje de menos Z. Entonces ese va a ser el quinto octante. El que está comprendido abajo de este va a ser el sexto octante. El séptimo octante es el que está por acá escondido. Y el octavo octante es el que está abajo del cuarto octante. Es decir, voy a ver si lo puedo dibujar. Vamos a dibujar esta figura. Bueno, entonces voy a trazar aquí mi eje X. Por acá voy a trazar mi eje Y. Perdón, bueno, mi eje X y mi eje Y. Yo espero que se visualice un poco más. Este cachito de este cubo es el primer octante. El que está acá atrás es el... Perdón, me equivoqué. El cachito que está enfrente de este eje, porque este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z. Este cachito que está por acá arriba es el primero, el segundo, luego viene el tercero, viene el cuarto, y luego por abajo, este está partido aquí, si se dan cuenta, y se formarían otros cubos abajo, otros pequeños cubitos, que es lo que estamos aquí diciendo. Bueno, ahora, nosotros tenemos también otra cosa muy importante. Entonces tenemos nuestros ejes que son perpendiculares entre sí. Y ahora
yo quisiera ver, por ejemplo, entonces el eje X, el eje y esto es el eje Z. Y vamos a suponer que yo quiero ver esta parábola. Bueno, bueno, antes de verlo con figuras geométricas, fíjense bien. El plano que está entre XZ es el plano XZ. Entonces, si yo lo viera desde un punto de vista parándome por aquí, yo vería el plano así. Este sería mi plano X y este sería mi plano Z. Entonces, hacia acá sería mi plano menos X y hasta acá sería mi eje menos Z. Pero si yo me paro desde acá arriba, voy a dibujar aquí al muñequito, entonces, ¿yo qué estaría viendo? Pues estaría viendo el plano XY o el plano cartesiano normal. Pero si ahora yo me paro por acá por donde está el eje de las X, estaría viendo esta parte de la pared. Este sería el plano YZ. Entonces yo lo estaría viendo así. Bueno, esto creo que es importante para que visualicen. Entonces, si yo quisiera localizar un punto en el plano, ejemplo, yo quiero localizar el punto 0,1,1, pues identifico la componente en X, la componente Y y la componente en Z. Entonces me dice que en X se mueve 0. Bueno, entonces está aquí en el origen. Después me dice que en Y se mueve 1, entonces sube por aquí un cachito. Y luego dice que en Z se mueve 1, entonces sube por aquí. Y entonces este sería el punto 0,1,1. Y si yo lo tratara de ubicar en el plano XZ, pues en XZ tengo 0 en X y me dice que se mueve 1 en Z. Entonces está aquí, este sería en el punto, el plano XZ, 0,1. Pero si yo lo quisiera ubicar en el plano XY, pues sería 0 en X y 1 en Y. Entonces está aquí. Pero si yo lo quisiera ubicar en el plano YZ, me dice que es 1 en Y. Aquí está 1 en Y y 1 en Z. Entonces el puntito está por aquí. Bueno. Ahora, vamos a continuar. Ok, ahora vamos a ver por ejemplo, yo tengo cuando estábamos en geometría analítica o geometría bidimensional, la gráfica de una ecuación que tenía X y a Y, pues era una curva en R2 o en el espacio de dos dimensiones. O una, no curva, pero pues también podía ser una línea recta, ¿no? Por ejemplo, una parábola, un círculo, etc. En R3 o en el producto triple cartesiano o en el espacio, tenemos superficies. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a trazar así. Vamos a tomar como z igual a 3, el inciso A, y el inciso B quiero que y sea igual a 5. Entonces, la pregunta es, ¿qué superficie representan estas ecuaciones? Bueno, entonces, para el inciso A, estamos de acuerdo que es un conjunto de todos los números A, B, C, o tríadas, que pertenecen a este espacio de R3, o sea, el triple producto cartesiano, o la intersección de los tres ejes, tales que su componente en Z sea igual a ¿quién? A 3. Y aquí no nos están diciendo cuánto vale X y cuánto vale Y, o sea, su componente en X, o cuánto vale A y cuánto vale B. Pero lo que sí nos están diciendo que es que Z siempre vale 3 y A y B son libres, pueden valer cualquier cosa.
Bueno, entonces, ¿cómo grafico esto aquí? Bueno, vamos a verlo. Primero identifico mis ejes. Eje X, eje Y y el eje Z. Me dice que en Z vale 3. Ok. Bueno, en Z dice que vale 3. Entonces, a lo más o la altura máxima que llega a tomar es que 3. En el plano XZ, ¿cómo se vería? Bueno, yo sé que toma cuántos valores. En Z toma 3. Pero en X me dice que puede tomar cualquier valor. O sea, cuando X vale 1, en Z vale 3. Cuando en X vale menos 1.000.000 o menos 1, en Z sigue valiendo 3. Entonces, si yo reflejo el plano, este es mi plano XZ, quiere decir que de alguna manera esto va a ser, si se prolonga para acá, va a ser como la pared de esto de aquí. Bueno, déjenme dibujarlo. Y si lo hago con el plano YZ, cuando, ejemplo, en Y vale, en Y vale 1.000.000, porque les estoy diciendo que este X y este Y no tienen restricción, más que la única es la componente en Z, que siempre debe valer 3. En Z va a valer o va a seguir valiendo 3. Cuando en Y vale 0, en Z vale 3, entonces tenemos algo así. Y como te estás moviendo sobre X, entonces esto vendría siendo algo así. Nada más sería cuestión de dibujar los planos. En XY, pues no tenemos nada. Ejemplo, en X vale 1 y en Y vale 1 y en Z forzosamente tiene que valer ¿cuánto? 3. Y aquí está un puntito, ¿no? Vamos a irlo haciendo así. Cuando en X vale 2 y en Y vale 2, aquí hay un puntito y le pega aquí. Y entonces se va a formar de alguna manera el plano horizontal paralelo al plano XY, que está arriba a 3 unidades de él, o sea, 1, 2, 3. Y sobre estos puntos es en donde está el plano que es paralelo a este plano. ¿Qué significa que sea paralelo? Que nunca se van a tocar o cortar. Bueno, entonces en el plano XY, eh, tenemos, bueno, para el ejercicio 2, Y igual a X. Perdón, Y igual a 5. Entonces aquí vamos a encontrar a 5 en el plano Y. Recuerden que esto es un f de X. Y entonces, ¿qué nos quedaría? 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces esto viene siendo una línea recta. Pero bueno, como vamos a dibujarla, sería así. ¿Cómo se vería en el plano bidimensional? Pues esto es mi eje X, esto es mi eje Y. 1, 2, 3, 4, 5. Y es una línea paralela al eje de las X. Bueno, esas serían las dos soluciones de este pequeño ejercicio. Ahora, vamos a continuar. Vamos a trazar la siguiente. A ver, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, voy a dar la fórmula de la distancia entre dos puntos, pero para 3 dimensiones. Lo mismo que hacíamos para geometría analítica cuando teníamos que la distancia del punto P1 al punto P2 venía dado por la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos, perdón, bueno, esto es para 2 dimensiones. Lo demostramos en un video. Si queremos, bueno, podríamos hacer la demostración